Galería de personajes del Oriente Antiguo, tema 7, Irán de Tiro. Buenos días o buenas tardes, según me estéis viendo. Empezamos esta clase de Galería de personajes del Oriente Antiguo. Y hoy vamos a ver un personaje del que hemos oído hablar alguna vez quizá, pero que ya empieza a ser un poco más extraño que otros que hemos visto. Vamos a hablar de Irán de Tiro y por consiguiente vamos a hablar de los fenicios. Irán de Tiro, llamado también Irán el Grande, una vez se escribe con H y otras con J, ¿eh? Así es que según el gusto de cada uno. Yo prefiero la J, que pretendo evitarla siempre en las transcripciones de los nombres. Quizás lo mejor es llamarlo Irán y así no nos equivocamos. Fue un rey de la ciudad fenicia de Tiro que reinó en el siglo X antes de Cristo y fue contemporáneo de David y de Salomón. Según Flavio Josefo, que nos habla de él en uno de sus libros, en Contrapión, el padre de Irán fue el rey Abibal de Tiro y su sucesor, su hijo Baleazar. Este último padre, a su vez, de Ab-Astarté, que es el último rey de esta dinastía de reyes de Tiro. Él subió al trono cuando solo tenía 19 años. Y no sabemos cuánto fue el tiempo que reinó. Fue un tiempo largo. Flavio Josefo dice que habría reinado 34 años, del 970 al 936 a.C. Cuidado, los números van al revés, que son negativos, que son anteriores a Cristo. Algunos alargan el tiempo de su reinado para hacerlo compatible con su colaboración con David y Salomón, porque había ahí una extensión muy larga de tiempo, en la construcción del templo de Jerusalén. Ya esta última frase os indica un poco por qué he elegido a este personaje. Pues porque se le ha puesto, lo pone en la Biblia, en conexión con la construcción del templo de Jerusalén que realizó Salomón. En la portada de las hojas os he puesto un personaje que no tiene en principio nada que ver con Hirán, pero es un fenicio. Este sarcófago se encontró en Cádiz, es de mármol y la tapa pues representa muy esquemáticamente a un hombre con túnica. Dicen que en la mano tiene una granada y en la otra mano tenía algo pintado, quizá unas guirnaldas de flores que se han perdido. Bien, nos puede hacer una idea de cómo sería Hirán. ¿Y por qué he escogido Cádiz? Bueno, pues porque Cádiz es, como sabéis, una ciudad claramente fenicia. Ahora hablaremos después de eso. Y ya, bueno, Fenicia, ¿qué es Fenicia? La región de Fenicia está constituida por una serie de ciudades. Tenéis un mapa. Costeras, en lo que actualmente es el Líbano, y entre todas ellas destacaron 3: Biblos, Sidón y sobre todo Tiro. Son las que están justo en el centro, ¿verdad? Las veis ahí, ¿no? Tiro, sobre todo, con el paso del tiempo, acumuló
una enorme y proverbial riqueza. Los tirios. Además, fijaros si fue importante la ciudad de Tiro, que al final es la que le da el nombre a toda Siria, porque Tiro se decía Chir, y da nombre a Siria, la región que está más allá de Tiro. Bueno, sus habitantes eran cananeos y se les dio el nombre de fenicios por ser exportadores de telas teñidas de color púrpura. Púrpura es un color que va del rojo al morado y que era extremadamente apreciado en la antigüedad porque era muy difícil obtener buenos tintes para conseguir ese color. Y se conseguía con una pequeña glándula que tenía un molusco que se llamaba fénix. De ahí vino también el nombre de Phoenix, que le dieron los romanos, punix, púnico. Todas esas palabras están emparentadas y provienen pues de ese molusco. Ese molusco era muy parecido a lo que nosotros llamamos actualmente cañailla, que se utiliza todavía como marisco en la comida o como de tapa con la cerveza a veces, ¿no? La cañadilla, ¿no? No exactamente, pero es de esa misma familia. Y con la gotita que tenía, pues iban haciendo ese tinte. Hacía falta una cantidad muy grande de estos moluscos, era difícil conseguirlos y de ahí el precio tan grande que adquiría la púrpura. La expansión comercial fenicia llegó a traspasar el ejército de Gibraltar para llegar a África Occidental y al norte de Europa. La gran colonia de Tiro fue Cartago, en la actual Túnez, que llegó a formar un imperio en competición con Roma. Roma la venció, la arrasó y la hizo finalmente una ciudad romana, que fue importante en los primeros siglos del cristianismo. En España los fenicios fundaron muchas colonias que compitieron con las griegas, entre las cuales destacan Málaga y Cádiz, y luego posteriormente como colonia de Cartago, pues Cartago Nova o Cartagena, que fue también la ciudad capital de los cartagineses aquí en España. Bueno, ahora después volveremos a hablar más detenidamente de Fenicia. Pero quiero seguir presentando a Hirán. Josefo nos indica que Hirán llevó a cabo una importante actividad para dar el mayor esplendor posible a la ciudad de Tiro. La remodeló urbanísticamente, la restauró y renovó los templos de Astarte y Melkart. Mandó construir la cisterna para almacenar agua potable, amplió y perfeccionó el puerto septentrional de la isla. Bueno, ahora lo digo mejor, los fenicios construían en isla o en península cercana a la costa, de modo que el mar sirviera de foso y de primera muralla, que impidiera el ataque de los enemigos. Bueno, pues la ciudad de Tiro parece que eran como dos islitas casi juntas, y tenía dos puertos, uno en la parte del norte y otro en la parte del sur.
pues Hirán parece que perfeccionó y reedificó, es que no me sale la palabra, y volvió a preparar bien el puerto del norte, que se conocía como Puerto Sidonio, ¿eh? Porque daba hacia Sidón. También se le atribuye la renovación o construcción del Palacio Real. En realidad hay que reconocer que los restos arqueológicos de esta época del siglo X son muy escasos y se reducen a algunos cimientos, además muy modificados posteriormente. También alguna cerámica de origen griego y estelas funerarias que se pueden fechar en este siglo X antes de Cristo, del que estamos hablando. El culto fenicio, como el culto cananeo en general, era politeísta y naturalista, es decir, en realidad se adoraban a las fuerzas de la naturaleza. Por eso el rayo, el trueno, la lluvia, la fecundidad de la tierra eran muy importantes. El culto fenicio tenía ritos de la fertilidad, ritos que por mímesis propiciaban la fertilidad de la tierra. Y también tenía algo abominable como eran los sacrificios humanos y muy especialmente los sacrificios de niños. Este culto aberrante se tuvo no solamente en las ciudades fenicias, sino luego también en las factorías y colonias que ellos fundaron. Por eso conocemos el culto que se rendía a Melkart en Cartago, en el que a Moloch y a los dioses de la ciudad se les tributaba ofreciéndole sacrificios de niños. Esto, que resulta especialmente abominable, es algo que hay que tener en cuenta al hablar de esta civilización. Hirán reformó el culto religioso dándole gran prioridad al dios Melkart. Melkart en realidad no es un nombre propio, es un apelativo, el dios de la ciudad, o el rey de la ciudad, el señor de la ciudad. Y era en el fondo la misma ciudad divinizada y personalizada, ¿no? Es frecuente esto, ya lo vimos también en los asirios, que en el fondo adoraban a la ciudad de Asur. Se consideraba que tenía una especie de genio, algo que la personificaba y que hacía que la ciudad se mereciera todo. Este Hirán, al reformar el culto, se proclamó sumo sacerdote, cosa que hicieron después otros reyes fenicios. El culto a Melkart, de esta manera, fue un aglutinante de la identidad tiria. Los tirios son los habitantes de Tiro. Quizás haya oído la expresión tirios y troyanos, para referirse a gente muy diversa. Bueno, el culto de Tiro fue reformado por Hirán. La gran fiesta de Año Nuevo, que conocemos en el ámbito del Imperio de Babilonia, hablaremos de ella cuando hablemos de Nabucodonosor, y que algunos autores como Bovinkel hablan refiriéndose a Israel, implicaba también una renovación del papel unificador y benefactor del rey en la ciudad. Esta fiesta de Año Nuevo se hacía significando la muerte del rey
y la renovación de su vida, ya renovado, con fuerzas nuevas, podía seguir gobernando. Estas reformas de culto implicaron también reformas de calendario que dividía el año en 12 meses lunares, pero los meses lunares son de 28-29 días, por lo que al final del año se produce un déficit bastante notable de días. Y eso hace que en 2 o 3 años todo el calendario esté desfasado con respecto al sol, por lo cual de vez en cuando, según se veía necesario, se intercalaba un mes. Es lo que se llama un mes intercalar. O sea que había años de 12 meses y años de 13 meses, a los que, como digo, se les metía un mes intercalar para hacer coincidir el ciclo lunar con el ciclo solar. En definitiva, diríamos un poco de broma, para hacer que al final Navidad no cayera en agosto, ¿no? Porque el año iba cambiando, había que meter un mes más para separar bien la fiesta y para que los meses coincidieran con los fenómenos meteorológicos y, en definitiva, propiciaran la agricultura. Y también la navegación, porque no es lo mismo navegar en septiembre que en noviembre. Y en aquella época la navegación en los meses de invierno se hacía imposible. Se decía que estaban cerrados los puertos. Bueno, otra característica de Hirán fue que llevó a cabo una expansión territorial y una reactivación del comercio gracias a la decadencia de Biblos, la ciudad que estaba más al norte y que fue famosa luego después por la venta del papiro con el que se fabricaban libros. De ahí que libro en griego se dijera biblos, ¿no? Bueno, pues Biblos había estado más en contacto con Egipto, que la había hecho prosperar grandemente. Pero cuando Egipto decayó, Biblos también decayó. Entonces fue la ocasión de que Tiro adquiriera una gran preponderancia, cosa que aprovechó Hirán para incluso conseguir una pequeña expansión territorial, porque a los fenicios en general no les interesaba demasiado controlar a otros pueblos políticamente ni tener grandes expansiones territoriales. A ellos les bastaba con tener un hinterland, tener una tierra alrededor suficiente para adquirir los productos agrícolas. De hecho, Tiro siempre fue deficitaria en estos productos agrícolas y tuvo que comprarlos en las regiones cercanas. La Biblia dice que Salomón le cedió unas ciudades del norte de Galilea, que sin embargo Hirán despreció porque no las consideraba adecuadas al precio que había pagado por ellas. Vamos, que se sintió estafado. La Biblia habla también de que hizo ventajosos tratados comerciales tanto con David como con Salomón. Gracias a estas buenas relaciones de David y de Salomón con Hirán, Salomón pudo llevar a cabo la construcción de su palacio y sobre todo la construcción del templo. Aprovecho ya, me salto y me voy al final y digo algo sobre estas construcciones. La Biblia nos cuenta ampliamente cómo Salomón mandó edificar un palacio en Jerusalén al que llamó Bosque del Líbano. Es decir, que estaba construido probablemente con grandes trozos, con grandes columnas de madera que se habían traído del Líbano, ¿no?
En ese palacio se dice que había tronos de marfil, es decir, tronos que estaban como de taracea, de marfil, ¿no? Que estaban elaborados por artesanos fenicios y donde los querubines, ya hablamos el otro día de lo que era un querubín, ¿eh? De los querubines de los que nos habla la Biblia, eh, son las efigies que vemos en los tronos de Astarté. Mezclo muchas cosas. El palacio era suntuoso. Y de él sabemos porque tenía este tipo de tronos de taracea con esfinges como querubines que le servían así de posamanos, ¿no? Eran muy, muy lujosos, ¿no? Y también hizo edificar el templo al Señor en Jerusalén, siguiendo el modelo de los templos fenicios. El rey Hirán de Tiro proporcionó mano de obra especializada, arquitectos, canteros, carpinteros, herreros, etcétera, así como los materiales necesarios para la construcción, ya digo, tanto del palacio como del templo. Sobre todo era muy importante la madera, que provenía de los bosques del Líbano y que se embarcaba en Tiro y se desembarcaba en Jaffa, desde donde se subía a Jerusalén. El relato bíblico afirma que los trabajadores de Jerusalén, los trabajadores israelitas, estaban al mando de un tirio llamado Adorinán, nombre que es claramente fenicio. El maestro Hirán, el hijo de la viuda, enviado por el rey Hirán I, fue el que actuó como arquitecto y labró los abundantes elementos metálicos del templo. La influencia fenicia fue tan importante que el templo de Jerusalén tenía los elementos internos y externos de los templos fenicios. O sea que era una especie de copia de los templos fenicios. Tenía la estructura de un templo fenicio. A cambio de estos servicios, se nos dice expresamente que Tiro recibía aceite y trigo. Aquí en este dibujo tenemos una representación del maestro Hirán. No confundamos, y por eso lo he puesto muy expresamente, no confundamos a Hirán, el arquitecto, el artesano, el hábil artista, que aquí representamos, no lo confundamos con el rey. Tienen el mismo nombre, Hirán. De este Hirán dice la Biblia que era hijo de una viuda. Bueno, la representación que tenéis ahí es claramente masónica. ¿Y a qué viene eso? Pues viene a que los masones, incluso actuales, consideran que este maestro Hirán está en las bases de la masonería mundial. Y por eso arman una confusión bastante grande entre el rey Hirán, este maestro Hirán, y pues todo el nacimiento de la masonería. Tema en el que no podemos entrar ahora, pero que llena páginas y páginas de libros y libros por todas partes. Los masones consideran a este Hirán, el hijo de la viuda, como uno de sus fundadores. Hablemos un poquito ahora del comercio, aunque después volvamos a hablar otra vez. En la época de Hirán,
se impulsó el comercio y se desarrollaron los contactos con Eubea. Eubea es la isla que hay junto a Grecia. No la tengo aquí. Enfrente de Atenas. Está pegadita al continente. Pegada es larga y está a lo largo de de toda Grecia, ¿no? La veréis con facilidad. En Eubea hubo factorías fenicias que fueron muy importantes. Y a ver si encuentro algún mapa fácilmente. A ver si tengo un mapa de Grecia aquí. Mira. Mira, veis ahí Grecia. ¿Veis dónde pone Atenas? La A y la S están encima de una isla larga que recorre toda esa península ática, ¿no? Esa isla, me explico, donde está la A y la S de Atenas. Va hacia el norte, tiene un pequeño canal, un estrecho canal que va recorriendo la costa de la península ática. Esa es Eubea. Y ya fijaron dónde está Creta, que vamos a hablar ahora de ella, y dónde está Chipre también. Esto está hecho para los viajes de San Pablo, pero fijaros que todavía por esta época eran importantes Tiro y Sidón, sobre todo Sidón, y Berito, aquí en la costa de Fenicia, ¿no? Bueno, en la época de Tiro hubo contactos comerciales fuertes con Eubea, Creta y Chipre. Allí se han encontrado objetos de lujo fenicios de los siglos XI y X a.C. En Eubea hay una tumba real y en ella se han encontrado vasijas de cerámica y joyas fenicias, acompañadas de cerámica y diversos objetos de bronce procedentes de Chipre. Tened en cuenta una cosa, los objetos de los fenicios son lujosos, son de calidad, eran unos comerciantes de lujo. Aunque a veces también los pintan como comerciantes trapaceros y, bueno, todo lo que se le ha achacado siempre a los comerciantes de los mercadillos. También se han encontrado restos fenicios de esta época en las costas de España. La costa levantina también llegaron los barcos ya fenicios desde tiempos tan antiguos como el siglo X o antes, o anterior incluso, antes de Cristo. Fijaros que los barcos, os enseño este y luego os enseño otro. Tenéis un barco, lo de debajo es un dragón, que puede representar al océano, ¿no? Ese barco fenicio muy esquemático en una moneda. Ya por esta época empiezan a hacerse monedas, aunque en Palestina en concreto las monedas llegan mucho más tarde, pero los fenicios empezaron a manejar monedas desde bastante antiguo. Hiram impulsó la expansión colonial de Tiro por el Mediterráneo y esta sería continuada por los descendientes hacia el occidente. Los contactos establecidos con el Egeo es el mar de Grecia, todo el mar que está entre Grecia y Turquía, marcan el inicio de un comercio todavía a pequeña escala de ese desarrollo comercial. Así Tiro se aseguró el suministro de los alimentos que no podía producir. El comercio con Ofir, lugar que no tenemos ni idea de dónde estaba, parece que está
hacia Arabia o hacia la India, quizá muy lejos, ¿no? Pues el comercio con Ofir facilitó oro, plata y piedras preciosas. Consiguió importar elementos exóticos y suntuosos como marfela, o sea, marfiles, madera y fieras salvajes. Las fieras salvajes eran muy apreciadas. Lo fueron luego después mucho más, sobre todo en Roma, para los espectáculos. Pero ya desde antiguo las fieras salvajes eran un producto exótico, se comercializaba bien. Y los elefantes, que también llegaron bastante tardíamente. Consiguió también cobre y plata. El cobre de Chipre, el cobre le da el nombre a Chipre. Y la plata quizá provenía del continente europeo a través del comercio con Eubea. Bien, veis que el comercio fue fundamental. Y hasta aquí casi lo que podemos decir de Hirán. Sin embargo, al final del tema os he puesto algo sobre el profeta Ezequiel, que en el capítulo 26 al 28 contiene una serie de oráculos contra Tiro y contra su rey, en los que destaca su inmensa riqueza, que no valdrá nada cuando Dios venga a hacer justicia. Los más curiosos son los dos oráculos del capítulo 28, en los que se describe al rey de Tiro con los rasgos de un ser primordial, lleno de riqueza, de sabiduría, de poder, pero que todo eso no le va a valer nada cuando Dios llegue para exigirle cuenta y para castigarlo. De ese trozo voy a coger unas cuantas frases y las vamos a leer. Ya os digo de antemano que os fijéis que nos recuerdan muchísimo a la historia de Adán en el paraíso, aunque de Adán no se hablara de la riqueza directamente, pero indirectamente sí de la sabiduría, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿no? La sabiduría. Bueno, pues a Hirán, bueno, digo Hirán, pero Ezequiel habla de un rey de Tiro casi mitológico, un rey de Tiro ideal, ¿no? Lleno de riqueza, de poder, de sabiduría. Mirad lo que dice. Eras un dechado de perfección, lleno de sabiduría y de acabada belleza. Habitabas en Edén, en el jardín de Dios, revestido de piedras preciosas, rubí, topacio y diamante, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. De oro labrado tus pendientes y aros preparados en el día de tu creación. Yo te había establecido como un querubín protector de talla elevada en la sagrada montaña de los dioses. Ibas y venías entre piedras de fuego. Fue irreprensible tu conducta desde el día de tu creación hasta que se descubrió tu culpa. Por la magnitud de tu comercio, te llenaste de violencia y de pecado. Por eso te expulsé de la montaña de los dioses como a un profano y te hice desaparecer de entre las piedras de fuego, querubín protector. Bueno, aquí aparecen muchísimos temas mitológicos, todos los temas de las piedras preciosas, de las cuales se hace una enumeración como en un onomasticón sapiencial, ¿no? Es decir, en una lista de nombres sapienciales de tipo egipcio, pero a la par se habla del Edén como de una montaña, del jardín en una montaña donde habitan los dioses.
Mirad, para leer este tipo de relatos o este tipo de poesías, este tipo de oráculos, hay que ponerse en un estado como de sueño, ¿eh? Dejando que las imágenes fluyan sin lógica, pero con toda la fuerza, sugerencia y simbolismo que nos arrastran a ver a un gran personaje que acaba destruido por su soberbia, ¿m? Y expulsado del lugar preeminente que tenía para acabar siendo como un hombre cualquiera. Pues yo digo, estos oráculos son difíciles de leer porque hay que leerlos en ese ambiente onírico, de sueño extraño, extraño, ¿verdad? Bueno, eso es fundamentalmente de Girán. No obstante, hoy hay que hablar un poquito de Fenicia. Voy a ver si lo hago en un poco de tiempo. Las ciudades de, bueno, de Fenicia. La costa de Canaán, en el actual Líbano, estuvo habitada desde la prehistoria. Luego, el urbanismo se vio impulsado por las invasiones de los pueblos del mar, que hacia el año 1200 a.C. Causaron una fuerte inestabilidad tanto en Grecia como en el Mediterráneo oriental. La situación, algunos las ponen todas estas invasiones incluso en conexión con el cambio del matriarcado al patriarcado. Son invasiones tremendas que acabaron incluso con imperios, acabaron con el imperio hitita, dejaron débil para siempre a Egipto, llevaron a los filisteos a Palestina y impulsaron a los fenicios también a refugiarse en sus ciudades. Fueron un fenómeno demográfico y un fenómeno migratorio trascendental para nuestro mundo, para nuestro mundo. Lástima que en realidad se intuya más, que se sepa de esas invasiones de los pueblos del mar. La situación de la ciudad de Fenicia, rodeada de montañas, hacían difíciles las comunicaciones por tierra y el hecho de estar en el borde de los grandes imperios, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio egipcio, pues todo eso como que la impulsaba a ser como lanzadera hacia el mar, ¿eh? Es decir, la ciudad de Fenicia, por su situación misma, se vieron impulsadas al comercio y a la navegación a lo largo de todo el mar Mediterráneo e incluso superando el estrecho de Gibraltar, superando las columnas de Hércules, pasar al Atlántico. Fenicia nunca fue una entidad territorial, sino una entidad cultural y étnica, ¿no? Vivían en ciudades independientes, tenían en común el idioma, las costumbres, la religión, la cultura, pero no tenían reyes en común. Las ciudades estaban gobernadas, cada ciudad estaba gobernada por reyes, a los que a veces se les llama sufetas. En hebreo, shofet es juez. La lengua hebrea y la lengua fenicia son muy parecidas. Probablemente eran inteligibles directamente. Bueno, pues los sufetas fenicios, ¿no? Los reyes, en Cartago luego formaron una magistratura doble al estilo de los cónsules en Roma. Todos llegarán, ya hablaremos de todo eso. Pero voy anticipando temas para que vayan sonando. Bueno, las ciudades de Fenicia estaban gobernadas por sufetas o reyes, Melkt o sufeta. Melkt es rey, de ahí Melkart,
Cart es ciudad, pues Melkart, rey de la ciudad, ¿no? Bueno, estos jefes estaban asistidos por ancianos de la poderosa sociedad mercantil. Los ancianos podían tener 18 años, no es una cuestión de edad, es una cuestión de poder. Los antiguos. Los romanos lo llamaban senatores, senatus, también viejos, en definitiva. Los señores, y señor, los más viejos, también los griegos. Y también luego los chinos, en el otro extremo del mundo, también hablaban de los ancianos. El anciano es más que una categoría de edad, es una categoría de respeto. Los fenicios nunca formaron un imperio territorial ni destacaron en el terreno militar. Basaban su defensa en la ubicación de sus ciudades en lugares de difícil acceso y en la protección que le conferían sus murallas. Prefirieron, antes que luchar, pactar y convertirse en tributarios de quienes los atacaban. Las ciudades fenicias se peleaban entre ellas, estaban enfrentadas por rivalidades comerciales. Ninguna de ellas llegó a ser preponderante frente a la otra hasta el tiempo de Cartago, ya al final de la época, en que Cartago sí construiría un imperio, pero eso fue mucho más tarde. Estaban situadas en penínsulas, lo he explicado antes un poco hablando de Tiro. Cádiz mismo, Cádiz es una islita con la puerta de mar y un pequeño camino de tierra ahí, ¿no? Que une a Cádiz con la ciudad, ¿no? Los fenicios construían siempre protegiendo a la ciudad con el mar. Era su técnica que la aplicaron siempre. Para Tiro, al final, esto fue su gran ruina, porque a Alejandro Magno, pero no adelantemos, le costó mucho trabajo conquistarla. Ahora hablamos de Alejandro. Poseían un pequeño territorio en tierra firme del que obtenían los productos agrícolas necesarios para su subsistencia. La economía, no obstante, se basaba casi exclusivamente en la industria artesana y en el comercio marítimo. En esta industria artesana, lo hemos apuntado antes, destaca la púrpura, y los tejidos, los tintes. La púrpura era, ya hemos dicho, carísima y era signo de un estatus social muy alto, ¿no? Ahí yo tengo ahí un jersey de púrpura, de color púrpura, tirando a escarlata. Sí, púrpura. La ropa de los cardenales es la púrpura cardenalicia, que es un rojo mucho más fuerte que el color amoratado de los obispos, ¿verdad? Bien, vanidad de vanidades. A fines del segundo milenio, es decir, hace el año 1000, los fenicios tenían ya conocimientos técnicos suficientes para lanzarse a la navegación a grandes distancias. Navegaban empleando como referencia la estrella polar. Y eso les permitía apartarse de la costa. Navegaban en mar abierto y, por tanto, hacer viajes más rápidos. Poseían dos tipos de barcos. Los de guerra, a los que les dotaron de un espolón que les permitía atacar con más fuerza a las ciudades, a las naves enemigas, ¿no? Salía un espolón de la nave, ¿no? Que se hincaba en la nave enemiga y la rompía, ¿no? Y luego tenían las naves de carga, que eran más anchas para que les cupiera más, pero también eran más lentas. Los viajes tenían propósitos comerciales, fundamentalmente. Y los hacían de esta manera. La nave salía de una ciudad fenicia,
cargada con productos de su ciudad. Y llegaban a otra ciudad, ya en el Mediterráneo, y allí vendían todo lo que podían de lo que habían sacado de su ciudad, y el vacío que les quedaba en el barco lo rellenaban con productos de esa zona. Y no volvían a Tiro, no volvían a Sidón, no volvían a Biblos, sino que seguían el viaje para adelante. Llegaban a una tercera ciudad y allí lo mismo, vendían gran parte de lo que llevaban en el barco, y cargaban productos de esos lugares y llegaban a otra ciudad, y así hasta que acababan su gira, llegaban ya y volvían a su país con el barco ya aligerado de las mercancías, pero lleno del dinero que habían conseguido, ¿no? Ese sistema fue el que enriqueció tremendamente a las ciudades fenicias. De su propia producción, los fenicios ofertaban sobre todo madera de cedro, tejidos de color púrpura, marfiles tallados, muebles de maderas nobles, bisutería, colgantes, cuencos, jarras de oro y plata, productos de artesanía de alto valor añadido. Los comercios de los fenicios eran el Zara y eran los grandes lugares de gran lujo, ¿no? Los comercios lujosos de verdad, Para facilitar el comercio y la navegación, crearon colonias o factorías a lo largo de la costa de todo el mar Mediterráneo. Una factoría se distingue de una colonia en que teníamos poquilla gente, y servía prácticamente pues como una base para el comercio. Pero las factorías fueron muy importantes porque permitieron abrir rutas comerciales hacia el interior del continente. Se metieron hacia el interior de las regiones donde estaban situadas. Estas factorías coordinaban los intercambios con los habitantes de cada zona, ya digo, metiéndose hacia el interior. Pero a partir del siglo IX, las factorías crecieron y fueron auténticas colonias. Crecieron demográficamente, sobre todo las ciudades de Fenicia, y al no tener terreno para producir alimentos suficientes, tuvieron que abrirse a fundar colonias auténticas en todo el mar Mediterráneo y crear ya ciudades. Una de las ciudades más importantes, como sabemos, fue Cartago. Pero antes Chipre fue un lugar donde hubo bastantes colonias fenicias, y tuvo una dinastía propia de reyes y todo en la ciudad de Quitión. En Sicilia, los fenicios entraron en competición con los griegos, pero las relaciones fueron buenas hasta que en el siglo V empezaron los enfrentamientos con los griegos, y luego más adelante empezaron los enfrentamientos de los romanos con los fenicios de Cartago, y ya las relaciones se hicieron imposibles. Empezaron las guerras púnicas. Púnicas viene de pun, que es Fenicia. El mundo púnico es el mundo fenicio. Fenus, fenicio. También llegaron, esto es que en los apuntes lo tengo mal redactado, a ver si lo puedo corregir ahora. En Cerdeña pusieron base de un fluido comercio con los etruscos del centro de Italia. En el sur de la península ibérica, además de Cádiz, fundaron Málaga, Sexi, que es Almuñécar, Abdera, que es Adra,
y algunos otros lugares importantes. Los periodos de esplendor de los fenicios alternaron con otros de grandes dificultades, debido a la presión de Egipto, Asiria, Babilonia y Persia. Alejandro Magno en el año 332 conquistó Tiro con enormes dificultades. Antes lo he dicho ya, la ventaja de Tiro, que tenía unas murallas excelentes y el mar le ofrecía una protección añadida, se convirtió en su desgracia, porque Tiro ofreció una resistencia increíble a Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno también consiguió hacer obras de ingeniería increíbles a su vez, que le permitieron superar tanto el canal del mar Mediterráneo como superar luego las terribles murallas de Tiro. Tanto trabajo le costó la conquista que cuando entró en la ciudad hizo un escarmiento terrible. Crucificó a todos los varones y a las mujeres y a los niños, los vendió como esclavos. Hizo una masacre horrorosa. Se llevó una cantidad de dinero inmensa. La conquista de Tiro por Alejandro fue algo que él lo pensó como escarmiento para todas las otras ciudades. Y efectivamente, el resto de las ciudades fenicias, al ver el escarmiento aquel, se rindieron enseguida. Poco más adelante, estas ciudades estuvieron en el ámbito de los reyes seleucidas griegos y acabaron cayendo en manos de Roma, que agregó la zona a la provincia de Siria. Y en el Imperio Bizantino, pues ya estas ciudades eran puramente romanas, puramente bizantinas. No, ya se perdió la conciencia de ser fenicios. Aunque todavía es curioso, los libaneses cristianos dicen que son los descendientes de los fenicios, mientras que los musulmanes dicen que son los descendientes de árabes invasores, ¿no? Se han hecho estudios de ADN y todos tienen el mismo ADN. Así es que sangre fenicia habrá por ahí, y también hay aquí en España, O sea que hay por todos lados. Y nada más, con esto acabamos este tema sobre los fenicios.